Listo, ahora sí, ya me voy a ir del atril y vamos a empezar la conversación. El mío está encendido, pero ahí ya. Se apagan, exacto, exacto. Bueno, entonces, como habiendo ya generado este contexto, pues me parece importante como que empecemos por la pregunta que considero yo, pues como que abarca quizá el primer campo y es, ¿qué significa para cada uno de ustedes el concepto de paz total? ¿Cómo entenderían la paz total? ¿Es una propuesta? ¿Es un concepto? ¿Es un término? Eh, ¿Es una perspectiva de vida? No sé, como si quieren empecemos como por situarnos en qué sería la paz total. No sé si quieren que fije un orden o ustedes voluntariamente. El orden. Ok, bueno, entonces pues si quieren empezamos desde Gloria hacia acá. Aló. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Em, yo creo que a la pregunta tuya es todas las anteriores. Es paz total a mi modo de ver, es una actitud de vida, es una necesidad, es un mensaje de urgencia, es una construcción colectiva, es un ahora es el mejor momento. Es una manera de terminar este conteo aterrador en que todos los días vamos sumando muertes violentas por diferentes actores armados. Es ponerle fin a una historia de guerras que nos ha costado cerca de 10 millones de víctimas. Es increíble que en un país con 50 millones de personas digamos que hay 10 millones de víctimas. O sea, uno de cada 5 en algún momento de su vida ha sido víctima o ha tenido de cerca eh, algún tema relacionado con la violencia, o un desaparecido, o un secuestrado, o alguien asesinado, o un desplazamiento. No somos un país, creo yo, genéticamente predispuestos a la violencia. Yo creo que eso no existe. Creo que han existido una serie de condiciones sobre las que hay que trabajar, porque si no seguiremos simplemente exponiendo paños de agua tibia y dando soluciones parciales. Creo que no es solamente el cese de los fusiles, no es solamente apagar las balas, no es solamente la entrega de armas, sino que realmente desde el corazón y como una política pública y como una decisión personal se asuma que la guerra es el peor de los errores de la humanidad y que para solucionar las diferencias, para modificar la forma de tratar esas diferencias, pues todos tenemos que poner. Eso no es una decisión, obviamente se necesita y ayuda que haya una ley al respecto, y aquí tengo al propio a mi derecha, pero si no es algo que se adopte realmente en el corazón de las personas, desde el lenguaje, desde la forma de hablarnos, de reconocernos, de mirarnos, de relacionarnos, pues no podrá llegar a ser nunca una realidad. ¿Que es un concepto ambicioso? Claro que es ambicioso. ¿Que es difícil de lograr? Sí, creo que es muy difícil de lograr, pero creo que tenemos no solamente la posibilidad, sino casi que la obligación moral de trabajar para que sea verdad y poder dejar no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones futuras, un país donde pensar distinto no sea un crimen, donde la democracia no sea mirada con pavor, donde ejercer lo que se piensa sea un derecho y sea un deber y no sea una sentencia de muerte. La paz definitivamente no puede seguir costando la vida. La paz tiene que ser el constructor de vida en esos círculos concéntricos entre vida, armonía, paz, tolerancia, respeto. eh, Relacionarnos no a pesar de las diferencias, sino gracias a las diferencias. Continúo. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para mis colegas panelistas y para la universidad. Quisiera pues decir lo simbólico. La primera ley que sanciona el nuevo presidente Gustavo Petro es la ley 2272 del 4 de noviembre, que es lo que en el argot del Congreso conocíamos como la ley de paz total. Como coordinador ponente de esta ley, quiero pues transmitirles que cada 4 años en Colombia el gobierno de turno prorroga una ley de 1997 que se llama la Ley de Orden Público y la prorroga en función de su política de paz. Recuerden ustedes que Duque habló de paz como con legalidad. Bueno, cada gobierno tiene su eslogan. El de Duque fue más para no aplicar los acuerdos de paz. Y el eslogan de este gobierno, pues, es paz total. Y es muy importante esta ley porque esta ley lo que hace es darle facultades al presidente de la República. Por mandato constitucional es el presidente el que conduce los procesos de paz en el país. Es el presidente el que va a definir con quién dialoga, sobre qué dialoga, si hace acuerdos, si hace sometimientos a la justicia, bueno. Y es importante hablar de paz total porque nosotros hemos tenido en Colombia durante la era republicana más de 180 leyes de amnistías e indultos. Y todas esas paces han sido parciales. Cuando nació la Constitución del 91, fue producto de un escenario de paz, donde se desmovilizó el M-19, el PRT, el Quintín Lame, etc. Pero la guerra continuó. Continuó con las FARC, continuó con el ELN, con el EPL, bueno, con otros grupos. El EPL también se desmovilizó una parte en esa época, bueno, casi todo, y obviamente vino la paz con las FARC en el 2016. Tuvimos la tasa más baja de homicidios, porque antes veníamos en una tasa de homicidios anuales de más o menos 30.000 homicidios, bajamos a 12.000 homicidios en general. Y obviamente bajamos casi a cero en muertes en combates, en soldados, policías, guerrilleros, bueno, población civil también bajó ostensiblemente. Y en el gobierno de Duque se subieron nuevamente las cifras, como una U. Desde la firma del proceso de paz, veníamos antes, bajó y ahorita subió nuevamente las cifras de violencia. De hecho, cuando se va Duque este año, íbamos en 17.000 homicidios, o sea, en agosto. Y obviamente lo que quiere la paz total es que nos pensemos la posibilidad de hacer la paz con todos y hacerla desde los territorios y hacerla con otro enfoque. Ustedes recuerdan que cuando Santos negoció con las FARC, el discurso era nada está acordado hasta que todo esté acordado, era un parámetro. Y el otro parámetro era hablemos en La Habana como si no hubiese guerra en Colombia y hagamos la guerra en Colombia como si no hubiese mesa de negociaciones en La Habana. Es decir, la matazón seguía. Lo que quiere Petro es que primero pare la matazón, que paren las masacres, los asesinatos de líderes sociales, que pare el reclutamiento de niñas y niños en los territorios, que paren las desapariciones. Y por eso 30 grupos ya han manifestado de alguna manera la disposición de acogerse a esa política de paz total. Y en ciudades como Buenaventura, donde venían ocurriendo desapariciones, casas de pique, asesinatos, durante los últimos 2 meses los dos grandes grupos que hay allí pararon las hostilidades y no han habido muertos. Entonces lo que queremos es una paz ya. Y por eso en esta ley se habla de acuerdos parciales, se habla de acuerdos humanitarios para proteger la sociedad civil, es otro modelo. Incluso a veces a uno le extraña que personas como Humberto de la Calle u otros que han participado en otros procesos de paz no entiendan este modelo y consideren que el modelo bueno es seguirnos matando y al final parar la guerra. Y él que está en el Senado ha hecho muchos aportes a esta ley de paz total
pero han hecho muchas críticas. ¿Por qué se han hecho tantas críticas? Porque la ley faculta dos tipos de diálogos. El diálogo de naturaleza política con grupos armados ilegales que hacen mucho daño, como el ELN, para hacer acuerdos de paz. Pero también permite que se hagan diálogos, acercamientos con grupos más enraizados en el narcotráfico, en las economías ilegales, en la minería ilegal y demás, para que esos grupos se dialogue con ellos, para que se sometan a la justicia y en términos de los jueces del Lavallato, para que desmonten el aparato criminal. Es decir, la condición de dialogar con un grupo como el Clan del Golfo o cualquier otro grupo, el objetivo final, aparte de que ellos le digan la verdad a las víctimas y que respondan por sus delitos, es que desvertebren la estructura criminal. Si eso no se logra, el proceso de paz fracasa. Y obviamente, más adelante podemos hablar de los 1000 riesgos que hay. Es decir, es posible que el presidente fracase en esta meta, es una meta demasiado ambiciosa, sobre todo cuando no hay salidas a temas estructurales como el narcotráfico, que pueden hacer pensar que si hoy desmovilizamos a todos los que hoy existen, en un año, si el negocio de la mafia sigue, pues vamos a tener otros grupos con otros nombres, o grupos reciclados, o guerras recicladas, como han dicho algunos expertos. Por eso la paz total no es solamente dejar de echar bala, sino que también hay que mirar cómo se logró una presencia efectiva del Estado en todos estos territorios. Esos son los desafíos, digamos, la posibilidad real de que eso pase. Si eso no pasa, fracasamos. Esta semana teníamos un debate ahí mediodía con el ministro de la Defensa en la Comisión Primera, y pues el Centro Democrático y la gente decía, han matado 35 líderes en este gobierno. Si eso no para, este gobierno fracasa, ¿no? Es así de simple. Porque si la apuesta es la paz total, tienen que parar esos asesinatos. Pero para eso necesitábamos estos marcos jurídicos, estos marcos legales que le den al presidente las facultades para empezar esos procesos de diálogo y negociación. Bueno, buenos días. Entender la paz total desde las organizaciones sociales es hablar de restauración de derechos. Y esos derechos en Colombia no están restaurados. Así están consagrados en la Constitución del 91. No hay esas garantías. Y nosotras, desde la apuesta que tiene Asomujer y Trabajo, es hablar de 5 derechos, que el primero es el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, aunque esos 2 derechos son complementarios, el derecho a la vivienda y el derecho a la inclusión laboral. Al menos si en Colombia esos 5 derechos los tuviéramos garantizados, cada gobierno no tendría una propuesta de política distinta para hablar de paz. Sabemos que la propuesta de la paz total tiene que ver con volver que el campesino, que estamos engrosando los cordones de miseria en las grandes ciudades, podamos regresar al campo, que se pueda sembrar, que Colombia, siendo un país de campesinos, con unos terrenos, con un suelo tan bueno para cultivar, tengamos toda la comida, se tenga que importar, que llegue de afuera de otros países. Partamos de ahí que los mejores suelos hoy están para la ganadería y para la palma aceitera, porque dicen es que la palma africana no es mala, igual como la hoja de coca y la marihuana. Malos son aquellos que hacen mal uso tanto de la palma aceitera como de la hoja de coca como de la marihuana. La paz total tiene también que ver con toda la formación y la información de la ciudadanía. Colombia es un país desinformado.
Y por estar desinformado es que pasa lo que pasa. Hoy, por ejemplo, la gente está movilizando a desinformar más a las comunidades, a decirle que se acabó el país, que se acabaron las empresas, que se acabaron el recurso de los pensionados, pero no han leído, ni siquiera se atreven a leer la Constitución del 91. Y tampoco se atreven a participar en los acuerdos que están haciendo con los pensionados para mejorar la pensión y mejorar todo lo que tiene que ver el agro en Colombia. Son muchas de la paz total, hay que volver al territorio, hay que sentarse el uno con el otro, con la otra y apoyar al gobierno, porque yo tengo mucha preocupación, demasiada preocupación. Uno, están haciendo movilizaciones porque no han empleado al amigo y al familiar. Son la mayoría y en los comentarios que se escuchan. A Petro se eligió y a Francia Márquez para que gobernara con todos los partidos políticos, con los que votaron por él y con los que no votaron, con la oposición y con los que no somos oposición. Y hoy entendemos, y si se habla de paz total, tiene que empezar por nosotros como personas, porque es que la paz no se puede hacer de papel y de la boca para afuera. Porque si yo estoy bien envenenada contra la misma sociedad, ¿de qué paz estoy hablando? Y esa es la primera preocupación, porque nosotros hablamos de paz, pero envenenamos al resto de la población y la desinformamos. Entonces, cuando yo estoy desinformada, yo digo lo que los demás quieren que yo escuche y quieren que yo diga lo que los demás quieren que yo diga. Yo le agradezco a la Universidad de Rosario por el proceso que llevamos desde la red de protegedores. Porque con la red de protegedores, que son 50 universidades en Colombia, hay 3 universidades de afuera y 2 alternativas, que es la Universidad de la Tierra, la Universidad del Buen Vivir, la Universidad de Cambridge de Reino Unido, la Universidad de Unila de Brasil, y hay una en Francia que se me olvida el nombre y la otra que entra en España. Hablar de memoria, hablar de paz desde los derechos fundamentales, porque la paz total no es que simplemente digamos que se acaben todas las guerrillas y todos los generadores de violencia. Nosotros siempre hemos dicho, en Colombia podemos tener una policía, una fuerza pública, comunitaria, sin armas, pero si no hay políticas incluyentes sociales, no se puede hablar de paz. Todos los días estamos sentados aquí hablando, cada uno está proponiendo desde su perspectiva, desde su visión, qué significa la paz. Pero si no hay garantías de que yo me pueda mover libremente por el territorio colombiano, eso hace parte de mi paz. Que la gente tenga garantías, como tiene que ver con las garantías de la inclusión laboral, inclusión, no el empleo que son 3 meses y los 3 meses que me pagaron, vuelvo y los incluyo llenando papel cada 3 meses, eso llama informalidad. Y todos hoy estamos en la informalidad. Y si estamos con un salario por debajo de 5 millones de pesos, estamos en la miseria porque la canasta familiar en Colombia está por encima de 5 millones de pesos y el salario mínimo está por 1 millón, no alcanza 1 millón de pesos. Entonces aquí todos estamos en la indigencia y los que vivimos de rebusque, pues peor porque no tenemos empleo. Entonces hablar de paz es cómo se mejora y se entiende que la canasta familiar está por encima de las necesidades básicas insatisfechas de la ciudadanía. Que un grupo familiar no vive con el salario mínimo, que una libra de arroz vale 3.000 pesos y una libra de carne vale 14.000 pesos, eso es vergonzoso. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de paz si no empezamos a bajar la canasta familiar que esté acorde a lo que se está proponiendo de un salario mínimo? Cuando se piensa en la paz, cada uno tiene su orilla de hablar de paz.
Cada una tiene su visión y su forma de entender la paz. Para uno es que se acabe la guerrilla, para otro es que haya el desarme del paramilitarismo, para otro es que los de izquierda desaparezcan, porque es la propuesta de muchos, pero para nosotros que ponemos los muertos es que hayan políticas incluyentes, que haya una transformación del modelo político, económico, social y cultural que Colombia tiene, y que se desmonte el modelo neoliberal en Colombia para que pueda hablar y se pueda hablar de una paz total. Porque si no se desmonta el modelo, el próximo gobierno ya ni desmonta lo que se haya logrado, lo que se haya avanzado en el desarme, que son las guerrillas, que es la preocupación de la mayoría, y el desarme de todos los generadores de violencia, que ahí tendría que empezar por desarmar o purificar la fuerza pública. ¿Ya? O si hay el desmonte del paramilitarismo dentro de la fuerza pública y hay que se depure la fuerza pública para que no sigan cometiendo todos los delitos que se cometen dentro de la fuerza pública, ese es otro de los pasos que se tiene que empezar para poder hablar de paz total. La información que se le brinda a la comunidad, la formación que la academia le está dando a los estudiantes y a la ciudadanía, porque no es la formación que nosotros necesitamos. Porque cuando un estudiante llega donde nosotros y nos dice, ustedes que hacen parte de la violencia, hacer una entrevista porque es una tarea que le mandó el docente, ahí hay una preocupación muy grande de la educación que se le está brindando a los estudiantes. ¿Sí? No hay formación y no hay información. Entonces nosotras, la apuesta que tenemos es que si apoyamos al gobierno que elegimos y estamos comprometidos a formarnos y a informarnos, sí podemos decir que podemos generar cambios. Y los cambios tienen que ser personales, porque el cambio tiene que partir desde la familia. Y hoy las que están destruidas son la familia. Las rotas son la familia. Porque por una o por otra la familia se desarticuló. Una porque tienen que trabajar todas las 24 horas para que al menos puedan pagar un mes el arrendo y el otro mes compran la comida. Y entonces el arrendo se va acumulando para que no le hagan un desalojo. Entonces toda la familia tiene que trabajar y se descuida a los niños, a los hijos. Por eso hoy tenemos una sociedad tan descompuesta. Pero mire que la descomposición está más donde no está la guerrilla ni están los paramilitares, ni están los generadores de violencia, sino dentro de nuestra propia casa. ¿Y por qué estamos desarticulados? ¿Y cómo es que vamos a hablar paz desde afuera, desde los territorios, y no hablamos de la paz desde la familia? Hay que empezar por ahí. Y la política de paz que se está diseñando tiene que volver a articular los grupos familiares para que pueda haber un reordenamiento de la sociedad civil, porque nosotros todos, con el conflicto llevado a nuestro territorio, acabaron con toda la cosmovisión política, económica, social y cultural que teníamos en los territorios. Entonces, eso es para poder hablar de paz total. Si eso no se restaura, dentro de 4 años que hay otro gobierno, estamos haciendo esto mismo. Gracias. Ahí, si quieres, para darte como contexto, la primera pregunta que hicimos como en el marco de este primer panel es, ¿qué significa para ti el concepto de paz total? ¿Crees que es una iniciativa del reciente gobierno? ¿Crees que es un concepto más en términos académicos? ¿Crees que es una apuesta de vida? ¿Cómo lo entiendes tú? Vale, muchas gracias. Qué pena haber llegado un poco tarde, pero lamentablemente en la página decía 8:45, entonces ahí fue, digamos que me despistó el tiempo. Pero muchas gracias por la invitación. Hablando, digamos, de la pregunta que se plantea, mi intervención va muy de la mano de lo que Virgelina ha hablado en este momento, y es que precisamente leyendo un poco el marco que se está planteando de la paz total, claro, se habla de verdad, justicia,
reparación, garantías de no repetición, que esto, digamos, también va en muy consonancia con lo que conocemos tradicionalmente como justicia transicional y que está ligada precisamente a esto que también hablaba el representante Alirio, y era el cese de hostilidades o también el cese de la violencia. Pero estamos hablando ahí de una violencia directa, que pues, yo soy académica, entonces hablo desde mi posición como académica, y es lo que ustedes seguramente, chicos y chicas, conocen como el triángulo de Galtung y que han escuchado 50.000 veces en clases probablemente, y es esto de la violencia directa, la violencia estructural y la violencia simbólica. Entonces, cuando vemos este marco y simplemente nos dirigimos a la parte del cese de hostilidades, estamos atacando un punto, que es la violencia directa. Es esto de que no haya más masacres, que no haya más homicidios, que no haya más secuestros, etcétera, etcétera. Pero estamos dejando de lado dos partes muy importantes y son la violencia estructural y la violencia simbólica, que también carcomen la sociedad. Entonces, precisamente nosotros vemos lo que pasó en pandemia. Una pandemia que vino precisamente por algo de salud, de un tema, de un virus, de bueno, como sea. Y vemos lo que pasó en los territorios esos 2 años. Aumentó el reclutamiento, aumentaron la presencia en algunas zonas de grupos armados, se multiplicaron estos grupos armados en otros territorios, y uno dice, bueno, ¿qué relación tiene? La relación es que hasta que el Estado y precisamente estos problemas de la pobreza, la desigualdad social que hay, etcétera, etcétera, no se enfrenten, pues no vamos a poder hablar de paz, ni siquiera de paz total y ni siquiera paz parcial. ¿Por qué? Porque es necesario, como decía acá Virgelina, es necesario atacar estos problemas, es necesario tener un sistema de salud que precisamente atienda las necesidades de todas las personas, un sistema educativo inclusivo que no solamente imponga una formación, sino que también sea consciente y respetuoso con las cosmovisiones de nuestros pueblos étnicos, indígenas, etcétera, etcétera, y que precisamente pague esa deuda social que tenemos con estos territorios. Necesitamos invertir como tal, precisamente desde lo local. Y pues teniendo en cuenta eso, yo traje hoy una camisa, los contextualizo a las personas que no me conocen. Yo en mi parte investigativa trabajo mucho con excombatientes de las FARC, llevo 5 o 6 años, y he visitado muchísimos de los que se llamaban antiguos ETCRs, que es donde vive ahorita solamente más o menos el 30% de ellos, pero pues tratando de entender cómo llegaron allí, por qué están ahí, porque si uno no considera o no tiene en cuenta las segundas oportunidades, y eso también hace parte de la paz total, estas segundas oportunidades, pues es imposible crear este marco. El punto es que en una visita en La Guajira, en Pondores, que se llama El Espacio, tenían esta camisa y dice: la paz es justicia, libertad y amor. Esto es muy importante porque precisamente nos lleva a pensar la paz desde estas otras dos posiciones de la paz estructural y la paz simbólica, pongámoslo ya no desde la violencia. Y es precisamente entender que, entonces ahí uno puede traer grandes teóricos como Amartya Sen, Martha Nussbaum, etcétera, etcétera, que hablan de las capacidades. Las capacidades de que una persona pueda ser libre y de que pueda vivir en amor y con esperanza y demás. Pero para que esta persona o estas personas puedan tener esto, necesitamos cambiar ese modelo neoliberal, este modelo que ha excluido, este modelo que es violento en sí mismo. Y para complementar un poco esto, yo quiero acá resaltar algo que me ha impactado muchísimo estos días, y es que cada día yo estoy leyendo una noticia de una niña que ha sido violada, de una mujer que ha sido empalada, de una mujer que ha sido violentada, que, mejor dicho, le han hecho las peores aberraciones. Entonces, cuando uno mira este modelo, es que no solamente es un modelo excluyente en lo económico, es un modelo excluyente también a nivel de género. Entonces, mientras nosotros sigamos en una heteronormatividad, en un modelo patriarcal, blancocéntrico, esto no va a cambiar y no va a haber acá una paz total. O sea, independientemente de las políticas que se lleguen, en cuanto, claro, los diálogos de paz son muy importantes, son bastante importantes, y
Agradecemos esa oportunidad que se brindó, por ejemplo, con los diálogos en La Habana. Agradecemos ahorita al presidente Gustavo Petro que abra esta puerta para dialogar con el ELN, con los BACRIM, grupos por desmovilización, como se les quiera llamar, etcétera, etcétera. Pero es que hasta que eso, lo fundamental, lo estructural, no cambie, pues van a seguir surgiendo otras violencias. Va a seguir surgiendo como tal otras formas, digamos, de expresar esa inconformidad social que hay frente a esos modelos que nos imponen unos estándares, que nos imponen unos prejuicios sociales y que hacen que entre nosotros mismos pues no haya paz. Entonces, hasta que, como digo, esto no se solucione, pues no vamos a poder vivir en paz. Y hay otra cosa que es también muy importante y es lograr entender que una sociedad no puede vivir sin conflictos. Yo soy de esas personas que cree mucho en la función social de los conflictos, de un teórico o un sociólogo que es Coser, y que decía que los conflictos pueden ser funcionales. Hay conflictos que han permitido, por ejemplo, una revolución, un cambio de derechos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Yo creo que uno personalmente sí puede tener un conflicto, porque acá todos, acá no sé cuántas personas estamos en este auditorio, pongamos 50 personas, tenemos 50 ideas diferentes, incluso de la misma pregunta que tú nos estás planteando, de qué es la paz total. Pero no por eso nos tenemos que ir a las balas, no por eso tenemos que ir a los golpes, no por eso tenemos que procesar esos conflictos con violencia. Entonces ahí precisamente es donde está esto de la paz total. Y no es que no se viva en conflicto o que no hayan unas diferencias, sino que podamos tramitarlas de una forma que dialogue, que resuelva y que encuentre un punto medio. Pero no, esto no significa, ojo ahí, que podamos ceder ante lo fundamental, que era lo que ya les venía hablando, de ese modelo patriarcal, bancocentrista y que es totalmente excluyente. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias a todos. Hace 4 años, cuando regresé a Colombia, después de haber pasado 35 años en zonas de guerra en 5 continentes, haber tenido conocimiento del proceso de paz de Colombia con el acuerdo final de paz, tomé en consideración el diagnóstico que se había hecho hasta el momento, que es más o menos el diagnóstico que ustedes acaban de hacer. Entonces me senté y escribí lo que ustedes llaman ahora la paz total. Le presenté al gobierno de la época, me reuní con los más altos dirigentes de este país, me reuní con el ejército y les dije lo siguiente: ¿por qué rehusar negociar con personas que quieren dejar las armas? Con personas que, bien sean organizaciones ilegales, quieren dejar de controlar el territorio y quieren dejar la violencia y sus negocios. Pues muchos vieron en mi propuesta un caballo de Troya, porque este señor, ¿de dónde sale? ¿De qué partido político es? Ni siquiera es miembro del partido de gobierno. Pero mi propuesta era simplemente resultado de un proceso de paz que tuvo lugar en Colombia, o que venía de tener lugar en Colombia. Una paz que muchos decían que así sea imperfecta, mejor tener algo que nada, que es lo que llamamos, usted viene de comentar, la paz parcial. Pero como estamos hablando de conceptos, mi propuesta era también conceptual, una puerta abierta en la cual los grupos ilegales, al penetrar a través de esa puerta, tenían que encontrar un marco jurídico establecido con unos mínimos que muchos de ustedes han manifestado y que yo resumiría en mis propias palabras como justicia sin impunidad. A este
a esta propuesta, que evidentemente, ustedes ya lo saben, no tuvo lugar, no hubo ecos. Hoy en día, a ese concepto de paz total hay que agregarle lo que ustedes han dicho, la seguridad humana. Porque la seguridad humana es ser libre del miedo, de la violencia, de la hostilidad, de la mala educación y otras tantas cosas que afectan a la sociedad. En los debates que he escuchado, la seguridad humana es presentada como una política sectorial. De mi punto de vista, es una equivocación. La seguridad humana, por lo que ustedes acaban de decir, expresar, debe ser una política transversal, una política sombrilla. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, así debería estar planteada. De ahí que en el concepto, de nuevo, de paz total, yo agregaría la necesidad indispensable de que en este proceso hayan personas que conozcan del tema. Que el gobierno actual, que tiene las mayorías en el Congreso, se preocupe de trabajar la opinión pública. Una opinión pública que en su mente, o al menos una parte de esa opinión pública en su mente, tiene la paz parcial. Pero fuera de tener en su mente la paz parcial, tienen en su mente que el proceso final o el acuerdo final de paz encuentra hoy algunas dificultades debido a su proceso de implementación, lo que es normal, donde las víctimas y sus familiares siguen siendo las grandes olvidadas. Estos conceptos de justicia, sin impunidad, de seguridad humana y todo otro argumento que se utilice, concepto que se utilice, es necesario de nuevo, como viene, comparto esa opinión, que sea un trabajo integral, que el gobierno actual tenga la capacidad de reconocer el error, de pedir consejo, de remediar lo que está haciendo o lo que no está haciendo y que nos tenga a todos en cuenta. Que seamos personas con formación o sin formación, que tengamos dinero o no, o tengamos un poquito de dinero. Esta paz total necesita, de mi punto de vista, de la integridad de los colombianos y las colombianas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Me pareció muy interesante que se abarcaron como varios campos, no solamente como qué se entiende por paz total, sino también por qué, por ejemplo, como ya superar la noción de paz parcial y hacer realmente la transición a, como por ejemplo tú bien decías, a un escenario en donde ya no solamente se piensa en cómo acabar con la violencia directa, sino también con violencia estructural, con violencia cultural, en donde realmente haya una incorporación, por ejemplo, de los derechos fundamentales, en donde quizás se deje de pensar no sé, como tantas propuestas y se centre, por ejemplo, en la atención a los derechos más básicos para las y los colombianos. También, por ejemplo, abarcaron la pregunta de qué dimensiones cubre la paz total, ¿no? Como una vista también gubernamental de que, pues, está claro que si esto también no tiene una voluntad política de fondo, pues, no funciona. O sea, si no hay una disposición real por parte del gobierno en sus distintos órganos, pues tampoco funciona. Y la importancia también de que todos estemos enterados
pues como que cumple un rol muy importante en la paz total. Entonces creo que, digamos que aquí se engloba un poco la primera, la segunda, incluso la tercera pregunta que habíamos sugerido. Algo también muy valioso que me parece acá a resaltar en este punto es como la mención directa que se hace al acuerdo para la terminación definitiva del conflicto que se firmó en el 2016, como que sigue habiendo una conexión muy profunda allí, como que sí, este acuerdo sí se termina por consolidar como una oportunidad gigante para que, por ejemplo, en este momento estemos hablando de la consolidación ya de una propuesta de paz total. Y ahora yo quisiera preguntarles como, ¿por qué creen que es precisamente en este momento que se empieza a hablar de paz total? Porque es con la llegada, por ejemplo, de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder que se acuña este concepto. Como ya existía antes y simplemente se le nombró de esta manera a una iniciativa que quizá ya existía, o es realmente este gobierno como la ventana de oportunidad, que fue también un concepto que acabas de emplear, para que hablemos de paz total. Así es un poco como la pregunta, como qué condiciones de posibilidad se presentan en este momento que no habían antes para que estemos teniendo, por ejemplo, incluso este mismo foro. Entonces, si quieren, invirtamos el orden. Entonces, si quieres, adelante. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la oportunidad, hay varias oportunidades y son cuestiones de tiempo y lugar. Primero, el presidente Gustavo Petro, en su concepción de la paz, y el representante Alirio lo ha dicho, hay una tradición, ciento y pico de leyes, muchos procesos de paz han tenido lugar bajo varios presidentes. Y yo creo que la inteligencia, por no utilizar otra palabra, del presidente, es de decir, mire lo que se ha hecho, pues tenemos que hacer lo que no se ha hecho. Y a esa gran posibilidad se suma lo que yo señalé muy rápidamente, es que el presidente tiene las mayorías en el Congreso. Entonces, un presidente con mayorías en el Congreso, con una opinión pública de hoy de 55% en favor de la paz total, ese presidente tiene las posibilidades de lograr una